Saludos y bienvenidos al capítulo número 3 del Evangelio de Lucas. Ya esta es nuestra tercera semana estudiando la palabra de Dios juntos. Hoy nos vamos a enfocar en Juan el Bautista. Juan el Bautista en su ministerio y el clímax de Juan el Bautista, que fue cuando él bautiza al Señor Jesucristo, que es lo que están viendo aquí en las imágenes, ¿no? Juan el Bautista predicando el bautismo del arrepentimiento y después viene Jesucristo para que Juan lo bautice a él. Y vemos ese milagro maravilloso cuando Jesucristo está orando, sale del agua y ahí se escucha la voz de Dios hablando y se ve el Espíritu Santo bajando como paloma sobre el Señor Jesús. Y vemos, marca el comienzo oficial del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, donde va a predicar la palabra, va a predicar que el reino de los cielos no solamente se ha acercado, sino que ya está aquí. Y comienza este periodo de aproximadamente 3 años de Jesús predicando y ministrando aquí a nosotros, aquí en la tierra. Vamos a ver también la genealogía del Señor Jesús, por qué es importante la genealogía y cuál es la diferencia entre la genealogía que nos presenta Lucas versus la genealogía que nos presenta Mateo. Es más o menos eso lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Pero como siempre hacemos, vamos a orar antes de leer la palabra para que sea el Espíritu de Dios que nos dé entendimiento. Siempre hagamos eso antes de estudiar la palabra del Señor. Padre, en este día, Señor, venimos delante de ti, porque necesitamos de ti para todo. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Salvador. Tú nos das todo, Señor, incluyendo revelación. Revélanos, Señor, tu palabra a través del Espíritu Santo que has puesto en nosotros, para que podamos nosotros entenderla correctamente, que no haya nada en nosotros que impida el aprendizaje de la palabra y que esa palabra, Padre, pueda, ¿verdad?, penetrar en nuestros corazones, en nuestra mente y transforme nuestras vidas. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, esto en el nombre de Cristo Jesús y por medio del poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén. Bueno, vamos a comenzar con versículo número 1. Esta sección se llama Predicación de Juan el Bautista, que es lo que le dije que vamos a estar hablando en el día de hoy. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Voy a parar aquí un momento. Todo esto que Lucas está haciendo, y toda esta palabrería, todos estos nombres, es para darnos un punto en específico de cuándo comienza no solo el ministerio de Juan, sino el de Jesús. O sea, es bien importante que nosotros entendamos, y lo vemos en la palabra, que esta fecha es importante. Porque vamos a ver que esta fecha determina cuándo es el comienzo de la predicación del arrepentimiento de pecado, cuándo comienza la salvación del pueblo, etc. Todas las cosas que vamos a observar luego. ¿Qué nos dice Lucas? Que Tiberio César lleva reinando 15 años, ¿verdad? Que Poncio Pilato es el gobernador de la región de Judea. Poncio Pilato es el gobernador romano de la región de Judea. Y vemos una serie de nombres. El primero es Herodes, ¿verdad?, tetrarca de Galilea, y después su hermano Felipe, tetrarca de la región de Iturea y Traconite. Vemos 3 tetrarcas, esa palabrita. Si recordamos el primer capítulo de Lucas, había un Herodes, rey de Judea, rey de Israel. Eso fue cuando nació Jesús y nació Juan. Para este entonces, ya Jesús y Juan tienen muchos más años. Estamos hablando de aproximadamente 30 años. Ha pasado mucho tiempo. Y el Herodes del capítulo número 1 es un Herodes diferente a este capítulo, al capítulo número 3. De hecho, este Herodes es hijo del primer Herodes. Recordemos que el primer Herodes fue el que envió a matar a los niños porque quería deshacerse del Mesías que había nacido. Y sabemos que mientras Jesucristo estuvo en Egipto esperando que Herodes muriera, cuando Jesucristo por fin regresa a Israel, es cuando ya aquel Herodes muere. Por lo tanto, este otro Herodes, entonces en vez de tener un solo rey,
dividieron la provincia, ¿verdad?, en 3 regiones. Y ahora tenemos 3 tetrarcas. Uno de ellos siendo Herodes. So, vemos que es una dinastía, la dinastía herodiana. Y esta dinastía herodiana comenzó antes de Jesús y sigue así, si no me equivoco, hasta más o menos cuando Pablo muere. Obviamente cada vez va decayendo y degradándose un poco más y un poco más. Pero es importante saber eso porque no se trata de la misma persona. Tendrá el mismo nombre, pero no es la misma persona. Entonces vemos que también hay 2 sumos sacerdotes. Por lo general hay un sumo sacerdote. Esto nos indica que durante este tiempo es un tiempo de caos. Es un tiempo de caos en Israel. Caos político, porque tienes un emperador, un gobernador y 3 tetrarcas. Hay un caos político y ya no hay tanto orden como había antes. Y hay mucha necesidad de tener ¿verdad?, mucha división de tareas, etc. Pero también lo vemos en la área religiosa. Es necesario que hayan 2 sumos sacerdotes. Como vamos a ver en los evangelios, nos damos cuenta que la corrupción, la maldad, de parte no solo de los romanos, sino de parte de los israelitas, está rampante en Israel. Donde sacerdotes, Jesucristo mismo le dice, ustedes son víboras, ustedes son de su padre Satanás. Gente que tiene apariencia de santidad, pero no tiene santidad ninguna. Le llama sepulcros blanqueados, ¿no? Blancos por fuera, podridos por dentro. Y vemos que durante este tiempo es un tiempo oscuro para Israel. Es un tiempo de tinieblas, es un tiempo de pecado, es un tiempo de maldad. Y aquí en este tiempo es cuando Dios decide enviar al Salvador para sacar a su pueblo de la oscuridad, de las tinieblas, a su luz admirable, de la muerte a la vida. Todo en el tiempo perfecto de Dios. Entonces, continuamos. Dice, versículo 2 en el medio, dice, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto, ¿no? Recordemos que Juan es hijo de Zacarías y Elizabeth, que eran gente mayor, que por milagro de Dios quedó embarazada, dio a luz, primo de María, ¿no? Elizabeth, prima de María, da a luz, y este niño era algo especial, estaba ya lleno del Espíritu Santo, iba a ser el profeta, Jesucristo lo llama el mayor profeta que ha existido, y hablamos de que él vivía en el desierto, y fue en el desierto donde se desarrolló, se estableció, estuvo alejado de vicios, de cosas carnales, de vino, de alcohol, de lujos. Vestía con ropa de camello, con un cinto, bien humilde, bien pobre, no bien visto por la sociedad judía. Pero es esta persona a quien Dios le da sabiduría, es esta persona a quien Dios le da palabra, y esta persona que dice aquí que Dios le habla y le da un llamado, para lo cual Dios lo creó, lo puso ahí. Entonces dice, versículo 3, y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Aquí vamos a ver que Juan viene y empieza a predicar y a proclamar la palabra. Fíjate que no va al templo, donde están los sepulcros blanqueados, va al pueblo. Y empieza a proclamar que lo que se había profetizado en Isaías capítulo 40, versículo 3, si no me equivoco, en esa área de Isaías, se está cumpliendo en él. Este hombre es el Elías que había de venir antes del gran y terrible día del Señor. Y este hombre es el cumplimiento de muchísimas profecías que marcaban la llegada del Mesías. Entonces empieza a predicar un evangelio de arrepentimiento que hace que las personas reconozcan que se han apartado de Dios, hace que las personas reconozcan su error, y Él los llama a arrepentirse. Él los llama, recordamos que el arrepentimiento es que yo estoy haciendo esto, yo voy en esta dirección, y esto es mi comportamiento habitual, y yo me es revelado que eso que estoy haciendo es malo y no le agrada a Dios, y yo le creo a Dios, y me arrepiento, detengo y viro el camino, y ahora en vez de hacer eso hago lo contrario. Ahora eso que hacía antes, ahora lo odio, y amo a Dios. Y estas personas están siendo llamadas por Juan
a que se arrepientan, pero no solo que se arrepientan porque el Mesías está cerca. Estas personas reciben perdón de pecado no por el bautismo en sí, no por Juan, sino por la misma obra del Señor Jesucristo. Igual que Abraham recibió salvación por la obra del Señor Jesucristo. Estas personas le creen a Dios, creen el mensaje de Dios, ponen su fe en la revelación de Dios y están poniendo su fe no en el Mesías que ya conocen, sino en el Mesías que ha de venir, que es Jesús. Por eso que estas personas, dice aquí, que reciben el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Pero estas personas no están siendo perdonadas por sus pecados de una forma diferente. Es exactamente la misma forma que tú y yo recibimos perdón de pecados. Al nosotros poner nuestra fe en Dios. ¿Por qué lo digo así? Porque en aquel entonces la palabra de Dios decía: arrepiéntanse, bautícense y crean en el Mesías que debe venir pronto. Ahora, arrepiéntanse y bautícense en el Mesías que ya llegó, que es Jesús de Nazaret, el Cristo resucitado. ¿Okay? Siempre el perdón de pecado, la justificación, es por fe, ¿verdad? Por gracia a través de la fe. Es algo por gracia porque no nos merecemos, y es por fe porque es aplicada a nosotros al momento de creer. A Abraham se le aplicó el momento de creer, a estas personas se le aplica el momento de creer, y a nosotros se nos aplica el momento de creer. ¿Qué creyó Abraham? La revelación de Dios. ¿Qué cree esta persona? La revelación de Dios. ¿Y qué creemos nosotros? La revelación de Dios. La revelación de Dios, nos vamos a dar cuenta que es algo paulatino, es progresiva. Pero toda la revelación de Dios apunta al Mesías. A Abraham se le prometió que vendría el Salvador. A estas personas se les prometió que vendría el Salvador. Y a nosotros se nos cuenta que ya vino el Salvador. No importa en qué parte de la Biblia nosotros estemos, siempre miramos hacia el Salvador, que es Jesús, que es el Mesías de la promesa. Y es basado en nuestra fe en Dios, en creer en lo que Dios nos dice y en la persona del Mesías, que ya sabemos quién es, que es Jesús de Nazaret, el Cristo resucitado. Entonces se nos es perdonado nuestros pecados porque nos arrepentimos de los mismos, ponemos nuestra fe en Dios y la justicia de Cristo es aplicada a nuestras vidas, o aplicada a la vida de estas personas, o aplicada a la vida de Abraham. ¿Okay? Seguimos. Dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Y me encanta como Lucas toma y dice: este Juan es el que se había profetizado en Isaías 700 años antes. 700 años antes se había hablado de esta persona que es Juan el Bautista. Y dice: la voz que clama en el desierto. ¿Dónde vivía y dónde hacía esto? En el desierto. Preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan está haciendo la profecía, está preparando porque el Mesías se acerca. El ministerio del Mesías está a punto de comenzar y estas personas son las que van a seguir al Mesías, son las que van a creer en el Mesías, son las que van a buscar y amar al Mesías. Y fíjense lo que dice: hagan derechas sus sendas. Todo aquello que está curvo, torcido, de pecado, enderécense. Al arrepentirnos, enderezamos lo que está torcido, lo que está dañado. Pero dice que más. Dice: todo valle será rellenado. Esos valles rellenados simbolizan a que a las personas que van a ser llenas del Espíritu de Dios, llenas de Cristo. Son los que se arrepienten, son los que se bautizan. Dice: y todo monte y collados rebajados. Eso hace alusión a la gente orgullosa, a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, que llenos de orgullo, con apariencia de santidad, pero van a ser humillados. Lo torcido se hace recto. Toda la corrupción que había en Israel se va a hacer recta porque la gente va a venir al arrepentimiento. Y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Los tiempos difíciles, piensa en un soldado rough, ¿verdad? Rudo, van a ser como ovejas mansas. Y toda carne verá la salvación de Dios. ¿Qué es esto de ver la salvación de Dios? Es Jesús. Toda carne verá a Jesús. En aquel entonces todos vieron a Jesús por 3 años y medio.
hoy en día ven a Jesús a través de nosotros, a través de su palabra, porque nosotros somos cristianos, pequeños Cristos. Nosotros damos testimonio de quién es Cristo con nuestras vidas, o deberíamos. Y en su momento dado, cuando venga Jesucristo para segunda vez, que venga a establecer su reino y hacer todo nuevo, todo ojo le verá. Y toda rodilla se doblará delante de Jesús. En cierto modo, esto es cierto para toda persona que haya existido. Todos verán la salvación de Dios que está en la persona de Cristo Jesús. Ahora, la diferencia es cómo la vas a ver. La vas a ver glorificando a Dios y alabándolo y agradecido por la salvación que recibiste en Él, porque te arrepentiste y te humillaste y creíste y lo seguiste y lo amaste. O la vas a ver como una persona que ha sido enjuiciada por sus pecados y que perdiste la oportunidad de que esa salvación sea aplicada a tu vida. No hay otra opción. Es una o la otra. Y yo te exhorto a que le creas a Dios. No solamente cree en Dios, créele a Dios. Dios es bueno y te ama. Y envió a Jesús a morir en la cruz para que si tú te arrepientes y lo reconoces y crees en Él, tus pecados te son perdonados y vida eterna es puesta sobre ti. Porque la justicia de Cristo va a ser puesta sobre ti. Los méritos de Cristo van a ser puestos en ti. Vas a ser sellado por el Espíritu de Dios como garantía de resurrección. Y Dios nos promete que todo aquel que en Él crea no se perderá, mas tendrá vida eterna. Yo te exhorto a que pienses en esta palabra y no pierdas el tiempo. Porque solamente hay dos opciones. O estás con Jesús o estás en contra de Jesús. Por el amor de Dios, yo espero que estés a favor de Jesús. Que creas en Jesús. Que veas su amor inmesurable que Dios tiene hacia ti. Para que tú puedas recibir ese amor, arrepentirte y seguirlo. Y amarle y amar a tu prójimo y vivir una vida de amor, el amor de Dios. Bueno, seguimos con esta historia de la predicación de Juan. Dice, versículo 7. Por eso, Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Recuerden lo que es la profecía de Elías, que vendría cuando, antes del gran terrible día del Señor. Viene juicio. A Israel le llegó un juicio horrible en el año 70, profetizado por el Señor Jesús. Mateo capítulo 24, lo van a ver. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesús. Llegó el día, pero no se arrepintieron. Y le llegó el tiempo de juicio. Y Juan el Bautista está diciendo, arrepiéntanse, el Mesías ya está aquí, el gran terrible día del Señor se acerca, arrepiéntanse para que no sean partícipes de la ira de Dios, sino que sean partícipes ¿de qué? Del amor de Dios. ¿No? Por lo tanto, les dice arrepiéntense, ¿no? Versículo número 8. Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Quiero parar aquí un momento. Recuerden lo que hablamos la semana pasada, hablando de que ¿quién es el verdadero Israel? Son los que tienen fe. Son los que tienen fe salvífica, los que le creen en Dios y le creen a Dios. Por ejemplo, Abraham. Y todos los que son como Abraham, que tienen fe, son hijos de Abraham, son el verdadero Israel. Por eso aquí Dios dice, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. En otras palabras, hijos de Abraham van a haber millones y millones y millones alrededor del mundo. Porque son todos aquellos que tienen fe. Por lo tanto, estas personas
estos fariseos, estas víboras, no van a decir, no, yo soy sacerdote, yo soy fariseo, yo soy israelita, y como yo soy israelita soy salvo porque soy escogido por Dios, hijo de Dios. No, aquí lo está diciendo bien claro. No comiencen a decirse ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre. Gloria a Dios que tienen a Abraham por padre. Ahora imiten a Abraham y tengan la fe de Abraham y sean obedientes como Abraham. Pero lamentablemente eso no es lo que hacían. Tenemos que nosotros poner fe en Dios y a Dios y en Jesús para poder ser hijos de Abraham, parte del Israel verdadero, pero mejor aún para poder ser discípulos de Jesús y hijos de Dios. Entonces lo que le está diciendo es, el hacha ya está puesta, ¿no? Tenemos la imagen de un árbol y en el tronco el hacha ya está ahí. ¿Cuál es el próximo paso? El cortador, el que va a cortar el árbol, hace así y la corta. Porque siempre ponemos el hacha primero y el próximo paso es simplemente cortarlo. Lo que Juan nos está diciendo es que el juicio de Dios se acerca. Y cada cual va a ser juzgado por sus actos, por sus obras. ¿Y qué pasa? Las obras nuestras, hablamos de que nosotros somos, que nacemos en naturaleza del pecado, que tenemos una inclinación a hacer lo malo. Y estas obras nuestras hacen que nosotros pequemos en contra de Dios. Y cuando Dios examina mis obras, dice, tú no tienes buenos frutos, tú tienes malos frutos. Y como tienes malos frutos, eres un mal árbol. Y por lo tanto, como eres un mal árbol, hay que cortarlo y echarlo al fuego. Cuando vamos a los terrenos, al campo, y hay arbustos salvajes o árbol de espina, ¿qué hacemos? No sirve, no da buen fruto, no sirve para nada. Vamos a cortarlo y tirarlo al fuego para desaparecerlo. Y sembramos que una planta o un árbol que dé buen fruto. Un árbol de manzana, un árbol de pera, un árbol de naranja, no sé. Esta es la imagen que nos está dando Juan. Y es la imagen que Juan le está dando a estas personas. Le está llamando al arrepentimiento, dejándole saber la verdad de que el juicio de Dios está cerca y es real. Pero aún cuando el juicio de Dios está cerca y es real, el amor de Dios es más grande. Y el amor de Dios es revelado en nosotros en la persona de Jesús. Él nos está diciendo, viene el juicio, pero yo te doy la escapatoria. Viene el juicio, pero yo te doy la solución. Si tan solo te arrepientes y crees en mi Hijo, ese juicio no te aplicará a ti. Sino que el juicio lo tomará Jesús en sí mismo. Eso es amor. Eso es un amor perfecto, es un amor increíble. Es un amor que nosotros jamás podremos amar de tal forma. Entonces, versículo 10, dice, y las multitudes le preguntaban, ¿qué haremos? ¿Qué pues haremos? ¿Por qué preguntan eso? Se dieron cuenta de lo que Juan le está diciendo. Hay una calamidad, viene el juicio, ¿qué puedo hacer? Saben que son pecadores, ¿qué hago? Miren lo que Juan le responde, el versículo 11. Juan le respondía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? No exija más de lo que se les ha ordenado, respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? Dice, a nadie quiten dinero por la fuerza, les digo. A nadie acusen falsamente y conténtense con su salario. Estas personas reconocen lo que está sucediendo, creen y se arrepienten y le preguntan ¿qué hacemos? Obviamente él lo está llamando a bautizarse y el bautismo no salva en sí mismo porque el bautismo es una expresión externa de algo que ya sucedió internamente. ¿Okay? Por ejemplo, cuando yo creo en Jesús, yo soy llamado a bautizarme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según como lo dice Mateo 28. El bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo no me salva porque ya fui salvo. Porque al momento de yo creer, yo soy justificado, el Espíritu de Dios posa en mí, me sella para la resurrección de los muertos. Y ahora yo, ¿qué hago? Voy y me bautizo en el nombre de Dios Padre y Espíritu Santo para declarar
abiertamente al mundo entero por medio de una expresión externa lo que ha sucedido en mi corazón. Es como una boda. Yo tengo una novia y le pido matrimonio. Dice, fulana de tal, me quiero casar contigo. Sería mi esposa y le doy un anillo. Ella recibe eso y me dice que sí y nos vamos a casar y tiene nuestro anillo de compromiso. Ya esa decisión fue tomada. Ya hay un acuerdo, ya hay algo sólido entre dos personas. Ahora bien, ¿cuándo esa decisión se hace pública y externa? En la boda. Similarmente sucede en el bautismo. Estas personas ya se arrepintieron, creyeron y se arrepintieron y ahora van y se bautizan para declarar al pueblo que se arrepintieron y creyeron. Y lo que ahora Juan le está diciendo es, ok, creyeron, se arrepintieron, ¿y ahora qué? Fácil, si se arrepintieron, ¿qué es el arrepentimiento? El no hacer lo que estaban haciendo. Fíjense lo que Juan les dice. Si tienes 2 túnicas, comparte. Si tienes comida, comparte. ¿Qué les recuerda eso? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz a los demás como quieres que te hagan a ti. ¿Quién nos enseñó eso? El Señor Jesús. Todas estas son palabras de Dios, palabras que le da Dios a través del Espíritu Santo a Juan para que nos enseñe cómo vivir una vida que le agrada a Dios. Fíjense qué más dice. A los recaudadores de impuestos, no exijan más de lo que se le ha ordenado. Era común, era la forma de subsistencia de los recaudadores de impuestos. Yo tenía que cobrarte 100 monedas de oro, porque son las que le tengo que pasar a Roma, y yo te cobro 150, porque esas 50 son para mí. Y lo que Juan está diciendo, no robes, estás robando. Ama, fíjate lo que dice, primero, ama a los demás como a ti mismo, no robes, y después vienen los soldados, ¿y qué le dice a los soldados? No quiten dinero, no robe, no extorsiones, no acusen a nadie falsamente, no mientas, no des falso testimonio, y conténtense con su salario, que no haya envidia en tu corazón, sino que estés contento con lo que se te da. Fíjense que Juan nos está diciendo que una vida de una persona que está arrepentida va a reflejar ese arrepentimiento con sus palabras y con su vida diaria. Asimismo, nosotros cuando venimos a Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en Jesús, nos bautizamos, aprendemos su palabra y nosotros deberíamos empezar a vivir una vida que le agrada a Dios, una vida que dé buen fruto. ¿Por qué? Porque ya yo no soy mío, ya yo no estoy atado al pecado, ya yo no soy esclavo del pecado, ahora soy de Cristo, ahora soy hijo de Dios, ahora represento a Jesús aquí, porque soy un cristiano. Ahora soy esclavo de Jesucristo, esclavo de Dios. Por lo tanto, mi vida debería reflejar una vida que agrada a Dios y que dé buen fruto. Y como da buen fruto, no será echado al fuego, como dice aquí en la advertencia. Vamos a ver cómo sigue, cómo termina esta predicación. Versículo 15. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo. Fíjense qué interesante. Ellos están pensando, ¿será este el Cristo? ¿Por qué están pensando que él es el Cristo? Bueno, porque el Cristo ya estaba profetizado que había de venir. El Cristo era el que iba a traer no solamente la salvación, sino él es el que puede enjuiciar porque él es Dios. Y Juan está diciendo, ya el tiempo se acerca, viene el día grande y terrible del Señor. Y estas personas rápidamente asocian eso con el Mesías. Se conoce la palabra, se conoce el Antiguo Testamento. Y entonces ven que Juan está predicando y proclamando, diciendo estas maravillas. Y dicen, ¿será él? Pero vamos a ver que no es él. Él es el que vino a preparar el camino para el Cristo. Pero Juan no es el Cristo. Versículo 16. Dice, Juan les habló a todos. Yo los bautizo con agua. Pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Con qué bautiza Juan?
con agua, ¿no? En el río Jordán. Pero Jesús nos va a bautizar con el Espíritu de Dios. Por eso es que decimos que cuando nosotros venimos a Cristo y ponemos nuestra fe y nos arrepentimos, el Espíritu Santo desciende y habita en mí y me sella para salvación. ¿Verdad? Y como me sella para salvación, es la idea de que me está bautizando con el Espíritu Santo y fuego. Y fíjate lo que Juan dice de esa persona, que él es más poderoso, es mayor, ¿no? ¿Por qué? Es Dios. Juan, por nada, para Juan es un simple humano. Versículo 17 dice: el bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Y me encanta cómo Lucas pone esto que Juan está diciendo, porque siempre asociamos Cristo con salvación. Y sí, es muy cierto, Cristo es el Salvador, Jesús significa Yahweh salva, o Jehová es salvación. Por lo tanto, Jesús sí vino a salvar. Pero Jesús también viene a ¿qué? A hacer juicio. Y la ira de Dios viene con él. La primera vez que él vino, que es cuando él nace, esta historia que estamos hablando ahora en el Evangelio, desde el nacimiento de la Virgen hasta su muerte y resurrección, es lo que se llama su primera venida, o el primer adviento. Él viene a salvar lo que se había perdido. Y lo vemos en Juan capítulo 3. ¿No? Él no vino a enjuiciar, sino vino a salvar. Pero de ahí en adelante, una vez él asciende, cuando él viene por segunda vez, él trae juicio. Y no solamente por segunda vez. Jesús trajo juicio, por ejemplo, al pueblo de Israel en el año 70, donde Israel fue completamente obliterada, destruida. Lo vemos en Mateo 24. Lo vemos también en Marcos. Este Jesús, que es el Mesías, no solamente tiene el poder para salvar, tiene el poder para enjuiciar. Por eso es que dice su rastrillo, que separa lo que, por ejemplo, cuando se echaban el trigo, lo cortaban y lo ponían y lo separaban con el viento. Y el grano se quedaba y lo demás se echaba afuera. Y lo que se echaba afuera, cogían esa paja, eso que no tenía peso, no tenía sustancia, no es como el grano que es pesado, y lo echaban al fuego porque era inservible, no servía para nada. Entonces, ¿qué nos está diciendo Juan? Que Jesús es el que va a separar las ovejas de las cabras, es el que va a separar el trigo de la cizaña, el grano de la pajita, y lo que no sirve lo va a echar al fuego, lo va a quemar, lo va a destruir. Fuego lo conocemos como infierno, y después como el lago de azufre. Uno temporero y uno permanente. Y es bueno que nosotros entendamos eso, porque el juicio de Dios es real, es cierto y es inminente. Pero la salvación de Dios también es real, también es cierta y es inminente. Es ahora. Si tú crees y te arrepientes y vienes a Jesús con un corazón arrepentido, con fe, tú eres salvo, tú eres adoptado en Cristo Jesús, tú eres sellado para la resurrección de los muertos por el Espíritu de Dios y no hay más condenación para ti porque Cristo tomó tu condenación por tu pecado. Entonces, versículo 18 dice: y también con muchas otras exhortaciones Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Por qué le decimos buena noticia? Porque hay mala noticia. Juan, en el versículo 17 nos dice la mala noticia. Hay juicio, el juicio se acerca, ya está aquí. Pero la buena noticia es que te puedes escapar del juicio. El juicio no tiene que pasar por ti. Recordemos lo que sucedió en Éxodo, cuando viene la muerte sobre los primogénitos en Egipto y era inminente, el juicio venía y cuando pasara la noche, el ángel de la muerte iba a llevarse a todos los primogénitos que existieran en ese país. Pero de la misma forma que Dios da el juicio, nos previene del juicio y nos da la escapatoria.
¿Cuál fue la escapatoria? Tienes que tener un cordero, sacrificarlo y poner la sangre en la puerta para que cuando la muerte y el juicio, que es seguro, venga, pase sobre ti y no te toque. Es exactamente lo que hace Jesús con nosotros. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que por su sangre, ¿verdad? Ponemos su sangre sobre nosotros y la muerte no pasa sobre nosotros, no nos toca. La condenación del pecado no nos toca. La ira de Dios por el pecado no nos toca. Qué bueno Dios, ¿no? Seguimos. 19. Pero Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por él a causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodías había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Es interesante porque esto no está en orden cronológico. Por alguna razón, Lucas introduce versículos 19 y 20 en la historia de Juan, en vez de hacerlo luego. Y yo creo que lo que Lucas nos está enseñando es para que veamos la maldad y la corrupción y el pecado que hay en Israel en este tiempo. Y por qué tiene que haber un llamado al arrepentimiento. Herodes, que era el líder, ¿verdad? Todo comienza por arriba, era un pecador, malvado, terrible. Se divorció de su mujer y se casa con la esposa de su hermano, que también es familia. No solamente es una relación incestuosa, es una relación prohibida. Y Juan, uno de los ministerios que tenía Juan era de llamar a Herodes al arrepentimiento. Y Herodías se molestó mucho con Juan. Herodías es la mujer. Y como Herodías se molestó mucho con Juan, ella convenció a Herodes de que no solamente encerrara a Juan, sino que le cortara la cabeza. Y obviamente sabemos que por otros, ¿verdad?, otros pasajes bíblicos que hablan de este tema, que esto está fuera de orden cronológico, aunque es correcto. El punto es cierto, pero está fuera de orden cronológico y está aquí para enseñarnos la corrupción y el pecado y la maldad que existía en el pueblo de Israel. Y fíjense que sucede rápidamente después que Dios nos da esa revelación de que hay horrible maldad y horrible pecado en Israel. Dice, versículo 21 y 22. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado. ¿Quién era bautizado? Todo el pueblo. ¿100% de las personas? Claro que no. Esto de todo el pueblo lo que nos da a entender es una gran multitud. Una gran parte del pueblo creyó, una gran parte del pueblo se arrepintió, una gran parte del pueblo lo declaró bautizándose. Dice, Jesús también fue bautizado. Y esto marca el comienzo del ministerio del Señor Jesús. Dice, y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo, que es la voz del Padre, que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Me encanta este pasaje porque este pasaje claramente nos enseña que nuestro Dios es un Dios trino. Tienes en el mismo versículo, en la misma escena, actuando simultáneamente a las tres personas de la Trinidad. Tienes a Jesucristo bautizándose y orando, al Espíritu de Dios descendiendo sobre el Señor Jesús y al Padre hablando y declarando algo sobre el Hijo. ¿Qué más podemos querer? Nuestro Dios es maravilloso. El Padre estaba complacido con el Hijo. ¿Por qué estaba complacido con el Hijo? Porque Jesús hasta este momento había vivido ya, vamos a decir, 30 años de su vida y no había pecado. No pecó cuando niño, no pecó cuando joven, adolescente, y sabemos lo difícil que es la adolescencia. No pecó cuando adulto soltero, joven, ¿verdad?, los 20. Y él era un humano 100% Dios, pero también 100% humano, ¿no? Y como 100% humano tenía hambre, dormía, se cansaba, comía, hacía todo lo que tú y yo hacemos. Tenía las mismas hormonas que tú y yo tenemos.
pero aún así él no pecó. Aún así él le fue fiel a su padre, a Dios. Y eso lo vemos en esta declaración. En ti estoy complacido, porque me has amado en obediencia. Has hecho lo que es bueno. Es el Hijo amado de Dios, su primogénito. Y así es que Lucas introduce a Jesús, pero no solamente a Jesús, sino el ministerio de Jesús. Porque ahora que Jesús ha sido bautizado en el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es que Jesús va a empezar a hacer milagros y milagros y milagros y hacer grandes cosas. Es su entrada oficial al ministerio, que durará aproximadamente 3 años. Ahora, luego de esto, lo que vamos a ver es que una de las cosas que hace Lucas es que nos presenta la genealogía de Jesús. ¿Por qué es importante? Bueno, vamos a ver que es importante porque la genealogía de Jesús nos dice, número 1, que es hijo de Dios, y vamos a enseñar por qué. Número 2, que es hijo de David, es hijo de Abraham, y cumple todo lo necesario. ¿Para qué? Para que cumpla las profecías reveladas a nosotros en el Antiguo Testamento de quién iba a ser el Mesías. También vemos en la genealogía de Jesús, vamos a ver personas bien interesantes, personas que no eran judías, pero que están en la genealogía de Jesús. Vamos a ver especialmente que hay 2 genealogías. Vamos a ver una en Mateo y vamos a ver esta en Lucas. ¿Por qué 2? Yo les dije que Lucas escribe este libro un poquito diferente a los otros, porque él es un historiador, él está recopilando datos, está entrevistando, y una de las personas que entrevista muchísimo es a la Virgen María. Bueno, ya en este entonces no era Virgen, pero es la María, la Madre de Dios. Entonces, esta genealogía tiene algo importante, es que esta genealogía es la genealogía de María, no es la genealogía de José. Por eso es que hay una diferencia. Y vamos a ver que ambos, tanto María como José, son descendientes de David. ¿Okay? Son puntos importantes de la genealogía. Dice, cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años, que es lo que acá le decimos, ¿no? Aproximadamente 30 años comienza su ministerio, 3 años más tarde, a los 33 y medio, él muere y resucita. Siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. Y Elí de Matat, de Leví de Melquí, y así sucesivamente. Voy a parar aquí un momento. Como se suponía, hijo de José. No se acostumbraba en Israel a hablar de la familia de la madre. Siempre se hablaba de la familia del padre. Cuando María y José se unen en matrimonio, la familia hace, como te digo, José representa la familia de María. Por eso es que aquí no dicen María, quien era hija de Elí, sino que dicen, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. ¿Ok? So, cuando vamos a ver la genealogía en Mateo, vamos a ver que José tenía otro padre. No es una discrepancia, es simplemente eso. Que esta genealogía se especifica y claramente se habla de María. Por lo tanto, es un poco diferente. Dice, y Ana de José, José de Matatías, Matatías de Amós, Amós de Nahum, Nahum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Mat de Matatías, Matatías de Semei, Semei de José, José de Judá, Judá de Joana, Joana de Reza, Reza de Zorobel, Zorobel de Satatiel, Satatiel de Neri, Neri de Melquí, Melquí de Adí, Adí de Cosam, Cosam de Domam, el Modam de Er de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matat, Matat de Leví, Leví de Simeón, Simeón de Judá, Judá de José, José de Jonán, Jonán de Elaquim,
Elaquim de Melea, Melea de Mainán, Mainán de Matata, Matata de Natán y Natán de David. En esta primera sección vemos claramente que María era descendiente directa del rey David, cumpliendo así la profecía, porque cuando Jesucristo se encarna y toma cuerpo y toma carne en el vientre de María, esa era de parte de María, que es el DNA que Jesús recibe, es hijo de David. Ahora bien, él es hijo adoptado de ¿quién? De José, ¿verdad? José es su padre adoptivo. En Israel se decía y se establece que el padre no realmente es el que engendra, sino el que cría. Y por eso también nos presentan la genealogía de José, para que veamos que aún dentro de José, que es el padre adoptivo de Jesús, la genealogía sigue hasta David y Abraham y Dios. Y esta cultura de adopción y de padre es el que cría, no el que engendra, está bien arraigada en Israel. Por eso es que está el concepto de que nosotros como cristianos somos hijos de Dios. Yo tengo mi padre terrenal, pero al yo venir a la fe en Cristo soy adoptado y ahora tengo un padre permanente, un padre eterno, un padre celestial, que es ¿quién? Dios Padre. Por lo tanto, Jesucristo termina siendo no solamente mi Rey de Reyes, mi Señor, mi Salvador, sino mi hermano mayor. Jesucristo es el primogénito. Por lo tanto, en los tiempos de Israel, el primogénito es el que recibía la herencia del Padre, el que recibía la autoridad, etc. Y lo vemos también en cómo Dios se revela a nosotros. Al yo ser cristiano, yo soy hijo de Dios, adoptado en Cristo Jesús, de la misma forma que Jesús es hijo de José, porque fue adoptado en José. Por lo tanto, Jesús es hijo de David de cualquier lado que tú lo mires. Si lo miras de parte de María, es hijo de David. Si lo miras de parte de José, es hijo de David. Pero también es hijo de Dios, porque dice David de Asaí, de Isaí, Isaí de Obed, Obed de Booz, Booz de Salmón, Salmón de Naasón, Naasón de Aminadab, Aminadab de Admin, Admin de Aram, Aram de Esrón, Esrón de Fares, Fares de Judá, Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham. Voy a parar aquí un momento. Este versículo 34 es bien importante, porque nos dice que Jesucristo es hijo de Abraham, es hijo de Isaac, es hijo de Jacob. Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel, y tienen los 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Una de esas tribus, uno de esos hijos es Judá, y Jesús es hijo de Judá, porque de Judá iba a salir el cetro del reino de Israel. ¿Ven cómo todo esto es importante? Entonces seguimos. Abraham de Taré, Taré de Nacor, Nacor de Segur, Segur de Raguau, Raguau de Peleg, de Heber, de Salah, Salah de Cainán, Cainán de Arfaxad, Arfaxad de Sem, Sem de Noé. Ya vemos que llegamos hasta Noé, hasta el diluvio. Noé fue esa primera figura de salvación, obviamente una sombra de lo que había de venir, y Jesús es ese Salvador perfecto, ¿verdad? Hijo de Noé. Noé de Lamec, Lamec de Matusalén, Matusalén de Enoc, Enoc de Jared. Enoc fue ese sacerdote de Dios que caminó con Dios tanto y tanto y tanto, que Dios se lo llevó al cielo en vida. Y asimismo, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Aquí estamos viendo que de la misma forma que Enoc fue un sacerdote increíble que ascendió al cielo en vida, de tanto que caminaba con Dios, Jesús es el mejor sacerdote. Vimos que de Judá vino David,
¿verdad? Porque de esa tribu, de esa línea iba a salir el rey de Israel. So, Jesús es el mejor rey. Si David fue bueno, Jesús es el mejor, el rey eterno. Y vemos a Noé, que fue el salvador, obviamente temporero, porque salvó a su pueblo, los que creyeron. Y Jesús es el mejor salvador. So, fíjense cómo en la genealogía tenemos sombras de quién iba a ser Jesús, pero Jesús es el mejor sacerdote, el mejor rey y el mejor salvador. Entonces seguimos. Enoc de Jared, Jared de Malaleel, Malaleel de Cainán, Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. So, a mí me encanta cómo Dios pone la genealogía completa desde la creación hasta Jesús. No faltó una persona ahí. Y vemos toda la importancia que tiene esa genealogía, todos los significados que tiene esa genealogía. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver el plan de Dios desarrollarse, ver todos los simbolismos y todos los significados que hay en la genealogía y lo que acabamos de estudiar en el día de hoy, para que nosotros podamos creer. Que podamos creer que Jesús, aunque nacido de una mujer, es el Dios eterno, es el Hijo de Dios, encarnado, no engendrado, porque José no tuvo nada que ver ahí, sino que el Espíritu de Dios la cubrió y tomó carne y nació y vivió una vida perfecta y fue descendiente de todas estas personas. ¿Para qué? Para vivir una vida santa y perfecta. Tanto así que Juan el Bautista dice: yo no soy digno de desatarle las sandalias a Jesús. Los esclavos eran los que estaban, ¿verdad? Tenían la tarea de desatarle las sandalias a las personas. Y Juan dice: yo no soy digno de ser llamado esclavo en comparación con este hombre. ¿Por qué? Porque no es un hombre cualquiera, es el Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios, que es superior a todo, superior a Abraham, superior a Noé, superior a Enoc, superior a David, superior a Salomón, superior a Juan el Bautista, superior a Moisés, superior a los ángeles. Vivió una vida perfecta, la vida imperfecta que tú y yo no podemos vivir, para Él vivir la vida por nosotros y obtener el favor de Dios y los méritos de vivir una vida perfecta y santa y obediente a la ley, para después morir en la cruz y recibir la muerte que Él no merecía, pero que tú y yo merecemos por nuestros pecados, para que después Él al tercer día resucitara y probara con la resurrección de que Él es quien es y que no todo lo que dijo es cierto y no hay mentira en Él, y eso garantiza nuestra salvación al nosotros poner nuestra fe en Él. Que si yo me arrepiento y creo en Dios y le creo a Dios y creo de todo esto que Jesucristo nos revela de sí mismo, yo voy a ser salvo, yo me voy a bautizar, yo voy a amarlo en obediencia y yo voy a vivir para Él. Porque ahora ya no soy hijo del pecado, ya no soy esclavo del pecado, ya no soy una persona que ama el pecado, sino que ama a Dios, hijo de Dios, esclavo de mi Señor Jesucristo. De eso se trata. De que Dios nos está dando una advertencia. Viene el juicio, lo declaró Juan el Bautista, viene el juicio. Y debemos ser como esas personas y decir: ¿qué haremos? ¿Qué hago ahora? Escuchar lo que se dice Dios que hagamos y hacerlo. Creer y dar buen fruto. Y que ese buen fruto sea un resultado de su fe en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que Dios nos dice. Y Dios sigue extendiendo el juicio, dándonos oportunidad para que nosotros podamos creer. Y no nos toque experimentar el juicio en carne propia, que no nos toque pagar por nuestros pecados en carne propia, sino que tomemos el favor de Dios, la gracia de Dios en Cristo Jesús y pongamos nuestra fe en Él. No rechaces el amor de Dios que Dios tiene para ti. Recibe el amor de Dios personificado en la persona de Jesús. Con esto terminamos el capítulo número 3. Ya terminamos prácticamente la parte culminante o el clímax de Juan el Bautista. Y comenzamos con el ministerio de Jesús.
¿verdad? Comenzamos con este ministerio perfecto, luego vamos a ver cómo Jesucristo va a ir por todo Israel predicando, va a ir a ciudades donde, inclusive donde los mismos israelitas no iban, como Samaria, porque Él quiere proclamar la palabra de Dios a toda persona, para que todos crean y se arrepientan y vengan a salvación. Y vamos a ver eso en los próximos capítulos. Vamos a ver las enseñanzas de Jesús, los milagros que Jesús hace. Y tengan en mente esto: todos los milagros que se hacen en la palabra es para ratificar la palabra de Dios. Se hacen los milagros para probar de que lo que Jesús dice es cierto, de lo que Dios dice es cierto. Porque si no fuera cierto, no, tampoco pudiera hacer milagros. Okay. So, vamos a empezar a ver todo eso. Vamos a empezar a ver enseñanzas, parábolas, milagros y ver toda la evidencia que Dios nos da para que nosotros podamos creer en Jesús y creerle a Él. Y para que esa palabra nos transforme y nosotros podamos no solamente ser cristianos e hijos de Dios, sino que podamos seguir cambiando y poco a poco parecernos más a Jesús y que nuestra vida se parezca a la de Jesús. Bueno, con esto terminamos. Que el Señor les bendiga, mediten en la palabra, estudien más el capítulo y ya la próxima semana nos vemos para estudiar el capítulo número 4. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.